la posible interpretación de cada uno, ¿no? Bueno, el siguiente subtítulo que encontramos es Historia verdadera e historia falsa, y esto tiene un poco que ver con algo que habíamos charlado de la comprensión de los mitos como historias verdaderas, ¿no? Historias que realmente han ocurrido e historias que se consideran del orden de la certeza, ¿no? El autor nos dice, en una palabra, en las historias verdaderas nos hallamos frente a frente de lo sagrado o de lo sobrenatural. En las falsas, por el contrario, con un contenido profano. Bueno, y esta acepción no le vamos a dar mucha mayor trascendencia, pero ni mucha importancia, pero el asunto aquí es que el autor nos narra que dentro de las sociedades existían también distintos tipos de relatos, ¿no? Y que no era lo mismo una fábula o un cuento, que es una historia falsa, que un mito, ¿no? Que está vivo, que es real y que es una historia verdadera, ¿no? Me parece que esto también está bueno distinguirlo en cuanto a nociones para no confundir una fábula o un cuento con un mito, ¿no? Bien. En el siguiente subtítulo, que es lo que revelan los mitos, quiero leerles una parte en particular, dice, es el segundo párrafo de este fragmento y dice así. En efecto, los mitos relatan no solo el origen del mundo, de los animales, de las plantas y del hombre, sino también todos los acontecimientos primordiales a consecuencia de los cuales el hombre ha llegado a ser lo que es hoy, es decir, un ser mortal, sexuado, organizado en sociedad, obligado a trabajar para vivir y que trabaja según ciertas reglas. Eso tiene un poco que ver con lo anterior que habíamos hablado, ¿no? Si fuese mi escrito yo hubiese seguido este subtítulo al anterior, ¿no? Pero bueno, el autor en el medio vio pertinente distinguirnos historia verdadera de historia falsa, ¿no? Pero si alguien quiere proponer si uno quisiera proponer otra lectura del texto, podría ver que hay cierto hilo entre el último párrafo del parágrafo anterior y este primer párrafo, ¿no? O este párrafo que estamos nombrando, ¿no? Si el mundo existe, si el hombre existe, es porque los seres sobrenaturales han desplegado una actividad creadora en los comienzos. Pero otros acontecimientos han tenido lugar después de la cosmogonía y la antropogonía, y el hombre tal como es hoy es el resultado directo de estos acontecimientos míticos. Está constituido por estos acontecimientos. Bien, más adelante vuelve a nombrar la diferencia entre los tiempos míticos y la historia sagrada, y hace especial hincapié en la elección de continuar este tiempo mítico o de continuar creyendo, dando sentido a esto que pasó en este tiempo mítico, porque si recuerdan, en la clase anterior habíamos visto la diferencia entre los hechos o eventos que ocurren en la historia, que el autor dice, ¿no? Y lo leo para que quede bien claro, ¿no? Constantinopla, por ejemplo, fue conquistada por los turcos en 1453 y la Bastilla cayó el 14 de julio de 1789. Estos acontecimientos son irreversibles. Sin duda, al haberse convertido el 14 de julio en la fiesta nacional de la República Francesa, se conmemora anualmente la toma de la Bastilla, pero no se reactualiza el acontecimiento histórico propiamente dicho. Hasta ahora esto parece que decimos, ¿de dónde viene este texto? ¿Qué tiene que ver con el estilo de narración que veníamos hablando antes, mitológico, ¿no? Bueno, pero es que justamente lo que el autor intenta hacer es contraponer un estilo de hechos con otro estilo, ¿no? Un hecho o un evento mitológico versus un hecho o un evento histórico, ¿no? Y cómo se dan no solo en dos tiempos y dos espacios distintos, sino que impactan de manera distinta. Seguimos leyendo, dice, para el hombre de las sociedades arcaicas, nosotros diríamos para el hombre y las mujeres de las sociedades arcaicas, por el contrario, lo que pasó en el origen es susceptible de repetirse por la fuerza de los ritos. Lo esencial para él es, pues, conocer los mitos. No solo porque los mitos le ofrecen una explicación del mundo y de su propio modo de existir en el mundo, sino sobre todo porque al rememorarlos, al reactualizarlos, es capaz de repetir lo que los dioses, los héroes o los antepasados hicieron en el origen, ¿no? El contenido de los mitos toma sentido en cada una de las actualizaciones en los ritos, ¿no? Aunque no se vuelve a crear el mundo por recordar la cosmogonía, vuelvo a elegir creer
que esa fue la construcción del mundo y vuelvo a darle sentido y a tomarlo como algo presente y algo verdadero, ¿no? No porque yo vuelva a rememorar la historia la voy a hacer más o menos verdadera, ¿no? Ese debate igual podría quedarnos al costado, porque coincido en que todos creemos que rememorar y conmemorar la historia es fundamental, ¿no? Pero aquí no estamos en ese discurso. Bueno, si finalizamos con luego de esta diferencia entre tiempo mítico y tiempo de los hechos, ¿no? Y el hecho de que darle lugar al mito y en este sentido perpetuarlo mediante los ritos hace que siga teniendo sentido y hace que tenga sentido, porque imagínense que se pasa de generación en generación, entonces podría un mito ya no tener sentido, pero se reaviva en cada una de las prácticas de los rituales. Distinto es a los hechos o eventos en el tiempo del hombre, ¿no? Que no se agrega más o menos existencia, decíamos, si se da o no rito, ¿no? Bueno, lo que sigue es un subtítulo que el autor nos propicia, que trata sobre conocer los mitos y lo que quiere decir conocer los mitos, que no vamos a reparar en aquel en este momento. Y si pasamos al último, vemos la estructura y función de los mitos, ¿no? Esta es otra manera, así como veíamos que en el autor anterior 8 categorías sobre cómo entender al mito, cómo acercarnos al mito, o 8 características esenciales del mito. Aquí este autor nos cuenta 5 estructuras y funciones que él considera claves, ¿no? Que después podríamos hacer algún paralelismo con ellas, ¿no? Vamos a verlas. La primera dice que el mito constituye la historia de los actos de los seres sobrenaturales, ¿no? Esto ya habíamos conversado. En segundo lugar, que esta historia se considera absolutamente verdadera, aquí haciendo referencia en contraposición a la historia falsa, ¿no? O a la manera actual de considerar y de tomar la acepción del término mito. En segundo lugar, que esta historia es absolutamente verdadera y sagrada, ¿no? En tercer lugar, que el mito se refiere siempre a una creación, cuenta cómo algo ha llegado a la existencia, ¿no? Decíamos antes, siendo un comportamiento, una institución, siendo el cosmos en general, etc. O una manera, me interesa porque en este punto dice una manera de trabajar o una manera de considerar la vida, ¿no? En cuarto lugar, que al conocer al mito se conoce el origen de las cosas y por consiguiente se llega a dominarlas y manipularlas a voluntad. Acá, principal atención a nosotros, filósofos y filósofas, que buscamos e intentamos encontrar el origen de las acciones, ¿no? El origen mitológico de nuestro obrar humano. ¿Para qué? Para entenderlas, dominarlas, manipularlas a voluntad, elegir qué es lo que yo quiero perpetuar y qué es lo que no quiero perpetuar. Entonces no se trata de un conocimiento exterior o abstracto, sino de un conocimiento que se vive ritualmente, ya al narrar ceremonialmente el mito, ya al efectuar el ritual para el que sirve de justificación, ¿no? Y en quinto, que de una manera o de otra se vive el mito en el sentido que se está dominado por la potencia sagrada que exalta los acontecimientos que se rememoran y se reactualizan, ¿no? Entonces, de esta manera queda cerrado los puntos esenciales que encontramos en el texto número 8 de Mircea, Mito y Realidad, donde, bueno, el autor nos proporciona una mirada particular de acercarnos a los mitos y vuelvo capaz a modo circular en enfatizar en este primer mandato que el autor nos deja ya en la primera parte del texto, ¿no? En acercarnos, y lo voy a leer porque me gustaría cerrar con esto, como estas dos actitudes para acercarnos al mito y esta segunda por la cual tiene preferencia el autor, ¿no? Molestarse en comprender los antecedentes míticos que explican los excesos de este género, lo justifican y le confieren un valor religioso. Esta última actitud es, a nuestro parecer, la única que merece adoptarse. Únicamente en una perspectiva histórico-religiosa, tales conductas son susceptibles de revelarse como hechos de cultura y pierden su carácter aberrante o monstruoso de juego infantil o de acto puramente instintivo. Para entender también que habremos de tener nuestro juicio en el futuro sobre nuestros actos de cultura que
puedan o no tener un carácter aberrante o monstruoso, pero que urge encontrar el mito de fondo, como decíamos antes, que está sosteniendo, que está funcionando como estructura a estas acciones, a estas instituciones, a estos modos de obrar, ¿no? Bueno, hasta aquí el texto número 8 de Mircea, y ahora en el próximo video vamos a analizar algunos puntos del texto número 9, que nos va a permitir luego iniciar la unidad número 3 con una base sólida sobre la organización de la polis griega y sobre el modo que tenían de vivir estos griegos y esta manera de estructurar su sociedad, que va a dar después el inicio de lo que se conoce como la filosofía occidental, que nosotros tenemos tanto que hablar, ¿no? Bueno, muchas gracias.